Muy buenos días, estimados estudiantes. Buenos días cuando ustedes vean esta grabación, esta clase grabada. Estaremos día viernes. Sean todos bienvenidos a esta clase grabada de literatura para analizar y ampliar lo que les había comentado en la última clase en vivo el día de ayer, jueves, que tuvimos. Les había comentado acerca de la obra Crimen y Castigo de el gran escritor y autor de narrativa rusa, Fyodor Dostoyevsky. Sean todos bienvenidos a esta clase grabada de literatura, jóvenes, y vamos a comenzar rápidamente con el análisis de nuestra obra. Como ustedes ya conocen, les voy a compartir pantalla con el texto que ustedes lo van a tener disponible. Una vez que termine esta clase, van a tener disponible en su plataforma para que puedan releer las veces que consideren necesarias para su análisis, ¿verdad? Entonces, rápidamente les comparto, jóvenes. Tenemos aquí. El título de nuestra obra es Fyodor, Crimen y Castigo, del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Tenemos aquí la portada del texto, ¿sí? Autor Fyodor Dostoyevsky. El género de la obra es una novela de ficción. Es una novela, justamente continuación de la narrativa rusa. Ya les había comentado algo en la clase en vivo. El año de la publicación de la obra es 1866 y se publicó pues en el idioma original ruso y luego fue traducida al español, ¿verdad? Tenemos una breve descripción aquí. No voy a leer porque vamos a entrar a analizar con diapositivas y videos esto de aquí. Tenemos la sinopsis de Crimen y Castigo, ¿verdad? Tenemos el análisis literario de la obra, ¿sí? Es una obra de carácter psicológico. Síntesis de la obra, en donde se nombran los personajes principales y secundarios. Algunas frases de libros, las frases más sobresalientes, el argumento como tal de la obra, ¿sí? Y pues esto es en parte el análisis que vamos a realizar de nuestra obra el día de hoy, como ya sabemos, pues Crimen y Castigo. Para comenzar, jóvenes, es necesario tener una idea clara es necesario pues tener una idea bastante clara del autor de la obra. Les he preparado un video en donde vamos a conocer un poquito más acerca de la vida y obra de este gran escritor de literatura rusa, como es Fyodor Dostoyevsky. Al comienzo, pues un poco difícil por el idioma, la pronunciación, pero a medida que ya nos vayamos familiarizando con la obra, pues se nos va a hacer un poco más sencillo. Entonces, jóvenes, les comparto pantalla para saber y conocer un poco más de la vida de Fyodor Dostoyevsky. Atentos, por favor. Fyodor Dostoyevsky es catalogado como uno de los grandes escritores de la literatura rusa del siglo XIX. Y en este video lo vamos a estudiar detalladamente. Dostoyevsky vivió entre los años 1821 a 1881. Nació en Moscú y fue el segundo hijo de los 7 que tuvo Mikhail Dostoyevsky. Su padre era un médico de disciplina estricta que trabajaba en el hospital para pobre Mariinsky de la capital rusa. Junto con su hermano, en el año de 1834, ingresó en el pensionado de Chermar para realizar los estudios de secundaria. En el año de 1834,
su madre fallece prematuramente de tuberculosis y 5 años después le sucede lo mismo a su padre debido a los problemas con el alcohol. Al finalizar sus estudios de ingeniería en el año de 1843, obtuvo el grado militar de subteniente. Tres años después, publicó su novela Pobres Gentes, que tuvo algo de reconocimiento. Aunque en 1849 fue encarcelado tras ser acusado de conspirar contra el zar Nicolás I. Al principio fue condenado a muerte, aunque se le cambió la condena por 5 años de prisión, siendo obligado a realizar trabajos forzados en Siberia. Y es que aunque tuvo momentos difíciles, se le rescata algo muy esencial, y es que el escritor se refugió en las lecturas bíblicas. En 1854 fue liberado y volvió a formar parte del ejército ruso. Años después se casó con María Dmitrievna Isaeva. Fyodor Dostoyevsky, por el año de 1860, fundó junto con su hermano varios periódicos literarios. Por aquel tiempo estuvo en varias ciudades europeas, como por ejemplo Berlín, París, Ginebra, Turín, Florencia y Viena, antes de regresar nuevamente a San Petersburgo. Comenzó a recibir muchas presiones debido a las deudas, conllevándolo a participar en varios salones de juego. Esto le inspiró a escribir su célebre obra El jugador. Esta novela que mencioné fue publicada en el año de 1867. Contemporáneamente empezó a escribir otra de sus grandes obras muy reconocidas por él, y es Crimen y Castigo. Tuvo su segundo matrimonio con Ana Grigorievna, con la que se trasladó a Ginebra. Como muchos sabemos, este escritor había sufrido muchas crisis en la parte emocional, y fue también cuando se enteró de la muerte de la hija de su matrimonio por el año de 1868. Aunque tuvo que soportar muchas situaciones a nivel familiar, empezó a ser muy reconocido también por otras obras literarias, como por ejemplo El idiota y El eterno marido. Luego del nacimiento de su segunda hija, Dostoyevsky y su familia deciden regresar a Rusia en el año de 1871. Es allí donde nace su primer hijo varón y el tercero de su segundo matrimonio. Y en el año de 1881 publicó su obra favorita, Los hermanos Karamazov. Si te gustó este contenido, dale por favor like. No te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones.
Bueno, jóvenes, hemos visto en este video un poco lento, hemos visto un poco más acerca de la vida de Fyodor Dostoyevsky, una vida bastante complicada, militar, una vida militar, fue exiliado y demás, pero al final del camino pues dejó unas obras espectaculares, entre las que resaltan, sin lugar a dudas, Crimen y Castigo, y la última que nombrábamos, Los hermanos Karamazov. Esta ha sido la diapositiva, jóvenes. En este momento, perdón un segundito, procedo a, este ha sido el video, perdón, procedo a poner las diapositivas para conocer y seguir analizando un poco más acerca de la vida de este gran autor de literatura rusa, ¿verdad? Tenemos entonces, jóvenes, un segundito, por favor. Wow. Listo. Les voy a compartir la pantalla. No tengo cómo ver esto de aquí. Esperen un segundito. Tengo un problema, no sé, no puedo compartir pantalla, no sé qué pasa. Bueno, no. Bueno, no puedo compartir la pantalla, pero en todo caso les voy a leer. No sé por qué no se puede compartir la pantalla. Bueno, pues jóvenes, como les había indicado, las obras de Fyodor Dostoyevsky. Tenemos aquí entonces Parte de la vida, que nace en Moscú el 11 de noviembre de 1821. Espérenme un segundo, no sé por qué no puedo compartir pantalla de las diapositivas. Aquí estamos. Listo. Como les había indicado, entonces tenemos la vida de Fyodor Dostoyevsky. Nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821. Uno de los principales escritores de la Rusia zarista. ¿Qué significa zarista? Pues la época en que Rusia estaba gobernada por los zares. Zar era una denominación absolutista que se daba a los gobernantes, así como rey, reina, en Rusia se denominaban zares, los zar, ¿sí? Cuya lectura explora, ojo, la obra de Dostoyevsky explora la literatura de la psicología humana en el complejo muy espiritual, político y social. Como les había indicado en el video, pues fue arrestado por pertenecer a un grupo intelectual liberal el 23 de abril de 1848. Muere en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881. Dentro de sus principales obras están El idiota, Los demonios, La tímida y obviamente la obra que estamos estudiando nosotros aquí, Crimen y Castigo. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de Dostoyevsky en la literatura universal? Novelista realista ruso, obviamente es uno de los más importantes de nuestra literatura universal, que escudriñó hasta el fondo de la mente y el corazón humano, y cuya obra narrativa ejerció una profunda influencia en todos los ámbitos de nuestra cultura moderna. Es el máximo exponente de la literatura realista rusa con su novela Crimen y Castigo, ya que no solo narra los misterios y carencias humanas, sino que también al individuo lo describe y lo analiza con una precisión quirúrgica que envidiaría a cualquier psicólogo. Es por eso que justamente les había comentado que esta narrativa, esta obra rusa, tiene bastante que ver con el realismo psicológico, ¿sí? La literatura de Dostoyevsky explora la psicología humana en el complicado contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. ¿Sí? Veamos un poco acerca de las características de este realismo, que recuerden ustedes pues que estamos analizando la obra, la novela de Crimen y Castigo, novela realista. Entonces, como es una novela realista, tenemos que entender un poquito las características de este realismo, ¿sí?
Es una novela realista cuyas características son, primero, mayormente el objetivo es criticar a la sociedad y a la política. Segundo, una descripción exacta y muy precisa de la realidad. Obviamente de ahí el nombre realismo, ¿verdad? Y tercero, se centra en la realidad y nunca en lo fantástico. Es decir, todos los elementos que aparecen en la obra son elementos reales, muy apegados a nuestra realidad. No interviene la fantasía, la ciencia ficción, nada que ver. Esto es cero fantasía, pura realidad. ¿Sí? Otras de las características del realismo, pues las novelas son hechos de la vida cotidiana, desaparecen las aventuras y lo fantástico en estas obras, y se conocen dos tipos de novelas, ¿no? Novela realista, la de ambientación total y la novela psicológica. El primer tipo, pues, de protagonista es una sola persona, mientras que en la segunda tipo, en las novelas realistas de psicología, el segundo es todo lo contrario, es todo un conglomerado, ¿verdad? El narrador sabe lo que va a suceder, conoce todos los personajes y por lo tanto es un tipo de narrador omnisciente. ¿Sí? ¿Sí? El tiempo en el que está escrita la obra Crimen y Castigo, pues los hechos suceden de forma lineal en el tiempo. No se interrumpe el hilo de la narración solo cuando decide contar algunos episodios anteriores. Es decir, sigue un orden cronológico el tema de el tiempo que se muestra aquí en esta obra, ¿verdad? ¿Cuáles son los personajes que intervienen en nuestra obra Crimen y Castigo? Pues tenemos el personaje principal, que es Rodion Romanovich Raskolnikov, ¿sí? Él es un ex estudiante de medicina que, sumido en la pobreza, se ve obligado a dejar la universidad. Vive en un pequeño y mísero piso en los suburbios de San Petersburgo, que es el escenario donde se desarrolla esta gran obra Crimen y Castigo. ¿Sí? Luego tenemos a otro personaje principal que es Aliona Ivanova, que es una vieja usurera a quien Rodion, o Rodia, como se denomina en el transcurso de la obra, Rodia la mata. ¿Sí? Tenemos a otro personaje principal que es Dmitry Prokofiev Razumikin, que es un antiguo compañero de la Universidad de Raskolnikov, el cual cuida el secreto. ¿Cuál era el secreto de Rodion? Pues que había matado a una señora. El otro de los personajes que intervienen en nuestra obra, pues Catalina Ivanova Marmeladova, es la segunda esposa de Semyon Marmeladov y es la madrastra de Sonia. Ya vamos a ver quién es Sonia. Tenemos a la pulquería Alexandrovna Raskolnikova, es la sacrificada mamá de nuestro personaje principal, Rodion Raskolnikov. Recuerden que es lo mismo hablar de Rodion que hablar de Rodia, es exactamente lo mismo. Como todas las mujeres de esta obra, es humilde, es paciente y como toda madre, lo da todo para que sus hijos puedan ser felices. Ella es viuda y tiene 43 años de edad. ¿Sí? Tenemos a Pedro Petrovich Lujin, se muestra como un neocapitalista, se ve casi como el salvador de la familia, aunque obviamente se dan a notar también sus aires de grandeza dictatorial, sus visiones de poderoso empresario y pretende casarse con la hermana de Raskolnikov, de nuestro personaje principal. ¿Sí? Otro personaje es Semyon Sakharovich Marmeladov, ex funcionario, es alcohólico, casado con 4 hijas, que tiene a su familia en la miseria y en la enfermedad, y pues lamentablemente en el desarrollo de la obra fue atropellado por un carruaje. Y pues aquí tenemos quizás el segundo personaje principal, que es Sonia Semianova Marmeladova, prostituta de 18 años, hija de Marmeladov, capaz de infinitos sacrificios, es muy vergonzosa. El personaje de Sonia será probablemente el más castigado por las injusticias y la mala suerte, pero su personalidad es tan fuerte que ni todos los peores sucesos le hacen variar en su línea de persona servicial y generosa. ¿Sí? Bueno, hasta aquí hemos culminado nuestro primer análisis de estas diapositivas relativas a nuestra obra Crimen y Castigo. Hemos visto los personajes, hemos visto el tiempo, hemos visto el espacio, hemos visto el tipo de narrador y hemos visto el realismo como tal. Entonces, podemos ir resumiendo. Crimen y Castigo es una obra netamente realista, perteneciente a la literatura rusa.
Su autor, Fyodor Dostoyevsky, militar, una vida bastante complicada, y pues publicó muchas más obras de gran calibre literario, pues en donde la más importante, sin lugar a dudas, es Crimen y Castigo. Sobre la obra, sabemos pues que es una obra que se narra en la ciudad de San Petersburgo, una ciudad muy importante de Rusia. El tiempo es cronológico, es lineal, no hay alteración de nada, sigue un orden cronológico, cuenta toda la historia. El espacio sabemos que es la ciudad de Raskolnikov, de San Petersburgo, y pues algo más para decir referente a la obra. El narrador es omnisciente, es decir, que nuestro narrador sabe cada historia de los personajes y a su vez conoce el desenlace de la historia. No forma parte de la historia, es un narrador omnisciente. Dentro de los personajes principales, pues tenemos a Rodion Romanovich Raskolnikov, que es el personaje principal. Luego tenemos a Sonia, que es la pareja de Rodion y que siempre está ahí. Y tenemos a la fallecida, por así llamarla, ya vamos a ver, ya hemos visto el nombre, vamos a ver el motivo por qué Rodion Romanovich Raskolnikov toma la cruel decisión de asesinar a esta señora. ¿Sí? Esta es una breve introducción de lo que vamos a analizar en este momento acerca de nuestra obra Crimen y Castigo. Para darle una introducción un poco más didáctica, les he preparado este video. Les comparto pantalla para que inmediatamente podamos nosotros tener una noción un poco más amplia de lo que es nuestra obra Crimen y Castigo. ¿Sí? Rápidamente les comparto la pantalla y atentos, por favor, para adentrarnos en este fabuloso mundo de realidad. Le damos ampliar. Comenzamos. Poner bien criminales con Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Acompáñenme. La historia comienza con uno de los personajes literarios más polémicos de la literatura. Este es Raskolnikov, pero a él le gustan que le digan Rodia. Rodia es un estudiante universitario de San Petersburgo que tenía muchos problemas económicos. Por alguna razón, Rodia está contemplando cometer un crimen, pero no sabe con exactitud el crimen que va a cometer. Un día sale de su casa y se dirige a la casa de una vieja avara usurera llamada Elena Ivanovna, con la intención de pedirle un préstamo para comprar un reloj. Al siguiente día se mete a una taberna y escucha a un estudiante diciendo que este mundo sería mejor si esa vieja usurera estuviera muerta, puesto que se aprovecha de los pobres y abusa de su hermana Lisbeta. Esa misma noche, mientras caminaba por la calle, se entera de que la vieja usurera estará sola en su apartamento el día siguiente. Ese día sale de su casa, toma un hacha, va a la casa de la vieja usurera y ¡pum!, que la mata a sangre fría. Y justo cuando se encontraba husmeando el dormitorio en busca de dinero, entra la hermana Lisbeta y como no puede haber testigos en el crimen que cometió, ¡pum!, mata también a la hermana. Y Rodia logra escapar antes que llegue la policía. Pasan varios días y Raskolnikov vive agobiado con delirios de persecución y pesadillas a causa de su crimen. Y un día le llega la noticia de que un detective con el nombre de Porfirio Petrovich quiere hacerle preguntas. Lo que no sabe Raskolnikov es que la cita a la estación de policía no es relacionada con los homicidios que él cometió, sino que la casera quiere cobrarle el dinero que debe del alquiler. Por un momento Rodia piensa en confesar su crimen, pero no lo hace. Por casualidad el detective le menciona el homicidio de la vieja usurera y Rodia de los nervios se desmaya. El delirio de persecución de Rodia se sale de control y comienza a afectar su salud, sufriendo de insomnio por la tensión nerviosa que esto le ocasiona. Para calmar su alma de tanto tormento, busca consuelo a manos de una joven llamada Sonia Marmeladora. Sonia, aunque una prostituta, está llena de virtudes cristianas y solo se conduce en la profesión por la pobreza de su familia. Un día Rodia, mientras pasaba tiempo con Sonia, le obliga a leer la historia bíblica de Lázaro para reconfortar su alma. Mientras la novela avanza, Raskolnikov se presenta con el detective Porfirio, quien empieza a sospechar de que él es el asesino. Llega a esta conclusión tan solo viendo sus reacciones psicológicas, pero no tiene pruebas contundentes para culparlo. Conforme pasa el tiempo, Porfirio se vuelve cada vez más seguro de su culpabilidad,
hasta que le pide que confiese su crimen, prometiéndole que de confesar su crimen, su condena se vería considerablemente aligerada. Y justo cuando está a punto de confesar, un hombre con el nombre de Nicolás de Mentiev confiesa que él es el culpable del homicidio y por milagro logra evadir la justicia. Sin embargo, los nervios de Raskolnikov comienzan a agotarse y él está luchando constantemente con la idea de confesar, aunque sabe que nunca puede ser verdaderamente condenado. Se dirige a Sonia por apoyo y finalmente le confiesa todo su crimen a ella. Rodia en este punto de la novela está completamente desgastado y Sonia, viendo su sufrimiento, lo empuja a confesar su crimen, diciéndole: ve a la primera esquina, saluda a la gente, besa la tierra que has mancillado con tu crimen y di en voz alta para que todo el mundo te oiga: soy un asesino. Así que Rodia hace exactamente eso. Ir a la plaza, se dejó caer de rodillas en el suelo y besó la tierra, y después fue con Porfirio a confesar su crimen. Al final, Raskolnikov es sentenciado a 8 años de trabajos forzados en Siberia, donde Sonia le sigue. Pero si piensan que todo esto acaba aquí, están equivocados, tienen que ver el análisis de esta obra. A pesar de su título, la novela no hace mucho caso del crimen y castigo oficial, sino de la lucha interna que vive Raskolnikov. El libro demuestra que su castigo y su cárcel fueron sus pensamientos y no el que la ley le impuso de trabajos forzados en Siberia. Incrédulamente pensó que el mundo sería mucho mejor después de cometer su crimen y que él era suficientemente inteligente para lidiar con las consecuencias emocionales, pero pronto se da cuenta que su sentimiento de culpa es demasiado abrumador hasta el punto de ser víctima de una enfermedad psicológica. Solo hasta el final del libro es que se da cuenta que la carga emocional de su crimen es el verdadero castigo y decide confesar para ponerle fin a sus demonios. También es importante que hablemos de los simbolismos de esta obra. A lo largo de la novela, Sonia es una importante fuente de fuerza moral y rehabilitación para Raskolnikov, y en algunas interpretaciones incluso se considera una figura parecida a Cristo. Ella se ve obligada a prostituirse para mantener a su familia, lo cual lleva a algunos estudiosos del tema a hacer comparaciones entre ella y María Magdalena. Durante la obra, Dostoyevsky hace varias alusiones a la Biblia. Si recuerdan en el resumen, Rodia obliga a Sonia a que le lea la historia bíblica de Lázaro. La razón de esto es que Raskolnikov se ve reflejado en él, por tener una muerte y resurrección espiritual. Amigos, podría seguir y seguir, pero este es solo un resumen, y espero que lo hayan disfrutado. Y esto fue Crimen y Castigo por Fyodor Dostoyevsky. Si les gustó este video, Bueno, jóvenes, hemos visto este video en donde se nos explica un poco el contexto general, la historia de Fyodor Dostoyevsky y su obra Crimen y Castigo. Una obra interesantísima, interesantísima en donde se pone de manifiesto el tema, las cuestiones psicológicas referentes a la mente humana. El grado de culpabilidad que no permite a una persona vivir tranquilo cuando sabe que algo ha hecho mal. Es justamente lo que se pone de manifiesto en nuestra obra Crimen y Castigo. Jóvenes, nos vamos a quedar hasta aquí nomás para no alargar tanto la clase, porque tenemos que analizar en vivo con realizar un análisis más prospectivo de lo que estamos hablando aquí acerca de Crimen y Castigo. Hemos dado ya la introducción, hemos visto los personajes, hemos visto un poco de la historia, hemos visto el tiempo, el narrador, hemos visto el escenario, hemos visto el autor, y la parte sustancial, que es la historia, el argumento como tal, la vamos a analizar en la próxima clase de literatura en vivo. En vivo, yo estaré para hacerles un análisis bastante amplio de esta magnífica obra de la literatura rusa, ¿sí? Por mi parte, pues, muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes por haber visto esta grabación referente a nuestra clase, a nuestra nueva clase, y pues seguiremos con este tema cuando ya estemos en vivo, todos presentes y analizando, pues, referente a esta historia interesantísima, ¿no? Es muy emocionante, el hilo argumental es magistral. Definitivamente la grandeza de este autor ruso, Fyodor Dostoyevsky, se manifiesta en cada una de las partes de la historia de nuestra obra Crimen y Castigo.
Gracias a todos ustedes por haber visto esta obra, pues y nos estaremos viendo, Dios mediante, de acuerdo a nuestro horario, en la próxima clase de literatura ya en vivo. Saludos a todos y desde ya, que tengan un excelente fin de semana. Jóvenes, por favor, no olviden que esta información va a estar disponible en su plataforma. Pueden revisarla, pueden leerla, para que cuando nos veamos en vivo ya tengan ustedes un análisis, una visión más amplia de lo que abarca nuestra obra Crimen y Castigo. Saludos a todos y que pasen un bonito día. Hasta luego. Chao, chao.